Derivadas parciales de orden superior. Como sucede con las derivadas ordinarias, es posible hallar la segunda y tercera, etc. derivada parcial de una función de varias variables, siempre que tales derivadas existan. La derivada de orden superior se denota por el orden al que hace la derivación. Por ejemplo, la función z es igual a f de x, y y tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden. Número 1. Derivada dos veces con respecto a x. Estamos derivando dos veces derivada parcial con respecto a x, y entre paréntesis nos indica con quién comenzamos. Comenzamos por x y pues derivamos con x. Y si multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, estos dos arrobas mayúsculas quedan elevado al cuadrado, y abajo queda el diferencial de derivada parcial con respecto a x elevado al cuadrado. Con respecto a la función, primero derivamos con x y después derivamos con x. Igualito a la explicación para el caso 2, derivar dos veces con respecto a y. Y derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y. Vamos a hacer derivada parcial con respecto a x de la función, dése cuenta que va a encerrar en paréntesis, y después vamos a derivar con respecto a y. Este orden va de derecha a izquierda, o sea, y si nosotros multiplicamos este tipo de nomenclatura, queda la arroba elevado al cuadrado, pero mira el orden, primero derivamos de derecha a izquierda, derivada parcial con respecto a x, y después hacemos derivada parcial con respecto a y. En la función ocurre de una manera muy diferente. El orden va de izquierda a derecha. Primero derivamos con respecto a x y después derivamos con respecto a y. ¿Ok? Derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x. Igualito a la explicación anterior. Aquí está en paréntesis, me dice que debemos derivar la función, hacer la derivada parcial con respecto a y después hacemos la derivada parcial con respecto a x. Aquí si sumamos, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, el arroba queda elevado al cuadrado, pero mire el orden, de derecha a izquierda derivamos derivada parcial de y primero y después viene derivada parcial con respecto a x. Y si utilizamos la función, este orden va de izquierda a derecha, primero derivamos a y y después derivamos con respecto a x. Los casos tercero y cuarto se llaman derivadas parciales mixtas o cruzadas. Igualdad de las derivadas parciales mixtas. Si f es una función de x y tal que la derivada parcial de f de x y derivada parcial de f de y y x son continuas en un disco abierto R, números reales, entonces para todo x, y en R, en los números reales, se cumple que la derivada mixta o cruzada pueden coincidir, son iguales. Ocurre en muy pocos casos, en los casos trigonométricos y muchas ecuaciones algebraicas, pero no necesariamente tienen que cumplirse para todos los casos. ¿Ok? Incremento y diferenciales. Anteriormente se generalizan los conceptos de incremento y diferenciales a función de dos o más variables. Recuerde que se daba que y es igual a f de x. La definición de la diferencial de y como diferencial de y es igual a la primera derivada con respecto a x, diferencial de x. Esto lo hicimos nosotros en el tema anterior, de la definición de la diferencia. Diferencial de y igual a la primera derivada prima, diferencial de x. Ahora, en terminologías similares se usan para funciones de dos variables, de z igual a f de x, y, es decir, que el incremento de x y el incremento de y son los incrementos de x y el incremento de z está dado por. Entonces, este sería el incremento real. Tenemos dos valores, dos cambios pequeños, los sumamos, entonces este sería el punto mayor o la función calculada en un valor mayor, y esto es una función calculada en un valor menor. Al ser la resta nos da el cambio de z, incremento en z. Definición de diferencial total. Definición de diferencial total. Si z es igual a f de x, y el incremento de x y el incremento de y son los incrementos de x y y, entonces las diferenciales de las variables independientes x y y son: el diferencial de x es igual al cambio o el incremento de x, y el diferencial de y es igual al incremento de y. Diferencial de y es igual al incremento de y. La diferencial total, la diferencia total de la variable dependiente z es el diferencial de z es igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la diferencia de x más la derivada parcial de z con respecto a y por el diferencial de y es igual
tenemos otra nomenclatura que hicimos derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, por la multiplicación de diferenciales de x y eso hacemos la suma. Esta definición puede extenderse a funciones de 3 o más variables, por ejemplo, w igual a f, x, y, z, u. Entonces el diferencial de x es igual al incremento de x, el diferencial de y es igual al incremento de y, el diferencial de z igual al incremento de z y el diferencial de u es igual al incremento de u. La diferencia total de w es, estamos utilizando la misma forma, pero dése cuenta para la función w le hacemos derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z, derivada parcial con respecto a u. A cada uno le multiplicamos el diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z y diferencial de u, y después hacemos la sumatoria de todos esos cálculos, ¿ok? De lo que nos den nosotros las derivadas parciales. Y tenemos también que la podemos utilizar en función de f, la derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z, derivada parcial con respecto a u, y la multiplicación de todos los diferenciales, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, diferencial de u, y después hacemos esa sumatoria, que no da no es un valor numérico, sino letras o valores alfanuméricos, ¿ok? Aproximación mediante diferencial en otros términos. Para el incremento de x y para el incremento de y son pequeños, se puede usar aproximación, que el cambio de z es aproximar el diferencial de z. Entonces nosotros vamos a hacer también ejercicios con diferencia total, que nos permite a nosotros hallar el volumen, pero tridimensional, en el espacio o un objeto que tenga diferentes tipos de forma, para nosotros ver las pérdidas del volumen o el gruesor. Acuérdense, como hablamos de la esfera anteriormente en un ejercicio, por ejemplo el carro o el motor tiene diferentes formas y entonces por todos lados hay un gruesor. Entonces, ¿cuál es la pérdida de ese volumen? O la pérdida de esa área. Se puede hablar también de área, ¿ok? No voy a tocar mucho este tema, un poquito a nivel de gráfica, a nivel tridimensional, entonces nos iríamos un poco más extenso y no es muy comprensible para ustedes. Pero vamos a tocar esta parte, la parte más importante, que nosotros vamos a trabajar con diferenciación total para hallar esos incrementos, ¿ok?